teniendo sus dudas, comentarios, aportes, vasopresores, y no se preocupen, ya saben que esta sesión está siendo grabada. Se les va a mandar a todos los participantes el link con el código de acceso para que lo puedan reproducir a lo largo de un mes. No se preocupen, y también mañana va a estar la repetición. Así que, pues espero que les sea de utilidad estos tópicos. Así que continuamos sin mucho bla, bla, bla con fluidoterapia. A continuación, eh, este importante tema en el cual el doctor Cristian Saldaña nos va a hacer el honor de compartirles los conceptos actuales. Eso sí, todo es muy importante, pero siento que líquidos es un punto muy vulnerable de tema en la actualidad porque podemos a veces utilizarlos mal. No estamos diciendo que no se utilicen, pero a veces los utilizamos como muy cotidianos y eso perjudica a nuestros pacientes. Así que, sin más, vamos a dejarlos con el maestro Cristian. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Saldaña, soy residente de Medicina Crítica del Hospital Central Universitario en Chihuahua y hoy te voy a platicar un poco de líquidos en sepsis, donde vamos a ver realmente que una terapéutica que en un principio parece benéfica puede llegar a provocar demasiado daño llevando al paciente a luchar con su propio volumen y esto va a provocar que va a empeorar su pronóstico. Conocemos que el estado de choque es un desbalance entre el delivery o la distribución de oxígeno y el volumen de consumo de oxígeno, entendiéndose entonces que un paciente que se presente con una hipotensión va a depender de dos factores, o tiene afectado su gasto cardíaco o tiene afectado las resistencias vasculares periféricas. En este caso, yo busco pasarle líquidos para aumentar una de las variables que modifican al gasto cardíaco, recordando que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca y el volumen sistólico depende de cuánto volumen le llega a ese corazón, que es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, que es la precarga, la fuerza con la que ese volumen es eyectado, que es la contractilidad, o la resistencia a la que se opone ese ventrículo izquierdo de eyección a ese volumen, que es la poscarga. Eso sumado y multiplicado por la frecuencia cardíaca va a resultar en el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco en conjunto con la hemoglobina y el oxígeno van a modificar la distribución de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno le estoy dando a mi célula. Por lo tanto, si yo de manera indirecta le paso volumen intravascular al paciente, le paso una carguita o le paso hemoderivados, busco modificar la precarga para, de una manera indirecta, subir el gasto cardíaco y que esto aumente su presión arterial. Conocemos que en el modelo clásico de Frank Starling, entre más pongas atención una fibra muscular, en este caso el miocardio, entre más lo estires, con mayor fuerza se va a inyectar el volumen sistólico. De aquí es el concepto en el que si yo le paso una carguita al paciente siempre y cuando tenga la función del miocardio conservada, lo va a inyectar con mayor fuerza y esto es simplemente porque la liga a una mayor tensión lo eyecta con una igual o mayor velocidad. Sin embargo, esto solamente se cumple cuando el corazón del paciente se encuentra sano. ¿Qué sucede entonces cuando yo le pongo o aumento la precarga mediante la administración de líquidos? Siempre y cuando el paciente tenga una función cardíaca conservada, pues bueno, el volumen sistólico va a aumentar. El problema es que esto tiene un límite, como todo, y por más volumen que yo le pase a un paciente en un corazón que ya no está sano o que ya no cumple los criterios de Frank Starling, la meseta de volumen sistólico, como ven la línea verde, ya no aumenta. Sin embargo, los líquidos sí tienen un perjurio porque empiezan a producir edema alveolar y daño directo al endotelio. Por lo tanto, el pasarle líquidos a un paciente bajo el mecanismo de Frank Starling para aumentar el volumen sistólico sí funciona siempre y cuando el paciente tenga una función cardíaca conservada, que vamos a ver que la mayoría de los pacientes con sepsis no la tienen, y llega a un límite. El problema es conocer a qué límite puedo llevar mi miocardio para estresarlo con un volumen administrado de manera externa, como en este caso son los cristaloides. Como decía Hipócrates, realmente una carguita y una alta voluntaria no se le niega a nadie, pero vamos a ver que la carguita realmente no es tan benévola como pensamos que funciona, porque se ha visto en este estudio, por ejemplo, que al ingresar a los pacientes un 57% van a responder a fluidos, y esto tiene mucho sentido porque el paciente llega deteriorado, no ha comido en varios días, se ha sentido mal, no ha tenido ninguna administración de volumen, por lo tanto pudiera estar en un estado de euvolemia con tendencia a la hipovolemia, por lo que al pasarle líquido 57% van a responder. El problema no es los pacientes que lo recibimos en la hora cero. Los problemas reales se ven en el paciente que ya tiene más de 8 horas, porque se ven la respuesta a volumen baja hasta 3%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega el paciente a las 8 de la mañana y en el turno matutino lo encontraron hipotenso y que decidieron pasarle una carguita de 1000 de Harman, por ejemplo. El paciente respondió, aumentó su presión arterial
pero en las horas consiguientes ese líquido pasó de intravascular al intersticio y posteriormente a la célula, creando que el paciente volviera a hipotensarse. No se ha identificado la causa de choque. En el turno vespertino se le pasa otra segunda carguita y medio responde, medio no, un 22, un 11%. Sin embargo, se deja con esa TA limítrofe. ¿Qué es lo que sé? Que en el turno de la noche vuelve al paciente a caer en hipotensión y ahora ya no respondió a cargas y es donde empezamos a preguntarnos por qué el paciente está hipotenso. Sin embargo, ya esos 3.000 mililitros de cristaloides, pues realmente ya nadie se los va a quitar. Y esto se convierte en un ciclo sin fin, donde cada vez que encontramos al paciente hipotenso, independientemente del contexto que sea, nuestro primer reflejo es pasarle volumen. Y como vamos a ver, realmente el problema no se da en el volumen inicial, sino en hacerlo de manera repetida, donde ya realmente no va a tener ningún beneficio. Ahora vamos a suponer que yo ya le pasé los 1.000 mililitros de solución Harman a mi paciente. La siguiente pregunta a realizar sería ¿cuánto tiempo esta solución va a durar realmente de manera intravascular? Bueno, esta respuesta es realmente variable porque son muchos los factores que van a hacer que se modifique el tiempo en el que se pueda encontrar esta solución en el espacio intravascular. Principalmente van a ser cuatro. La presión hidrostática, que es el estado de volumen en el que se encontraba este paciente previo a la llegada de urgencias o al estado de terapia intensiva. La presión osmótica, que conocemos que la oncótica es parte de la presión osmótica, va a estar movida por los solutos, sea los electrolitos o sea, por ejemplo, proteínas como la albúmina. La integridad endotelial, en caso de que el paciente esté o no esté en un proceso que dañe directamente el endotelio y no permita que haya fuga capilar, como por ejemplo la sepsis, o que haya una afección directa al sistema linfático. Entonces, prácticamente, si tu paciente, por ejemplo, presenta edema, tú vas a saber que es o por una afección a la presión hidrostática, presión osmótica, que tenga dañado el endotelio o simplemente el sistema linfático. Por lo tanto, si yo aplico a las 8 de la mañana 1000 cc a una persona de 70 kilogramos que mida 1,70, se ha visto que condiciones normales con una integridad de estas cuatro variables, a partir de los 15 minutos comienza a haber una fuga de espacio intravascular al espacio intersticial y este simplemente es por un resultado de equilibrio que realiza tu cuerpo de manera normal, pero esto puede ser incluso menor dependiendo de afección a estos cuatro factores. Lo que sí está demostrado es que independientemente de la solución, ya sea salina, Harman, Plasmalite, o Ringer lactato, la que sea que utilices, en menos de 6 a 8 horas, la solución que tú ya pusiste de manera intravascular ya no se va a encontrar en este espacio para este tiempo. Por lo tanto, ¿dónde va a estar? En el espacio intersticial. Y aquí es donde se acumulan las complicaciones, provocando edema en todos los órganos y sistemas. Simplemente no lo vemos porque hasta que no se acumula en el espacio intersticial, tú detectas que hay un edema, por ejemplo, en miembros pélvicos, pero realmente el daño está en todos los órganos. Por lo tanto, cuando tú comparas el modelo de tres espacios y pasas líquido de manera intravascular y hay un estado de sepsis, pues conocemos que el endotelio es el principal sitio de afección, pues todo el líquido que pases de manera intravascular se va a fugar de manera con mayor facilidad, provocando que el espacio intersticial aumente. Por lo tanto, el oxígeno va a tener una mayor dificultad de difusión del espacio intravascular a la célula o al tejido, que es donde tú realmente quieres que llegue, y no nada más el oxígeno, sino, por ejemplo, en este caso, el antibiótico, que es uno de los pilares de tratamiento del estado de sepsis. Hay múltiples factores que afectan a la distribución del fluido, como es sepsis, anestesia, la integridad del endotelio, poco volumen, una alta infusión del volumen, como decíamos, una disminución de la presión osmótica o una disminución del espacio o de la presión hidrostática. Y volvemos a la misma pelea que hemos tenido por años, en la que, bueno, ya decidimos que vamos a pasar volumen. ¿Con cuál solución voy a pasar volumen? Realmente las soluciones balanceadas, como el Ringer lactato, o como lo conocemos en algunos países de Latinoamérica, que es Harman, o la antigua y bien usada salina al 0,9%, mal llamada fisiológica, ¿cuál realmente es mejor? Por lo que vamos a ver es que a nivel mundial, la salina es más utilizada porque los excipientes de los medicamentos o la forma de dilución de los medicamentos se hacen en solución salina. ¿Y qué hace diferente a una solución balanceada? Bueno, pues que es un líquido equilibrado, se parece mucho a la concentración de electrolitos de plasma y su fuerte diferencia iónica, lo que hace el administrar soluciones balanceadas le dé una menor carga de cloro y sodio al paciente, por lo tanto es por eso que lo llaman balanceada. Sin embargo, vamos a discutir si realmente es mejor o peor pasar soluciones balanceadas o soluciones salinas, o si realmente no interesa la solución que utilicemos. Y otra cuestión a tomar en cuenta es que la mayoría de los estudios están utilizados o están hechos con Ringer lactato, que no lo tenemos, por ejemplo, en México, pero si te fijas, la solución entre, entre soluciones son muy, muy pequeñas, 1 milimol o 2 milimoles entre el sodio, el potasio, entonces realmente con una molaridad también de una diferencia de 1 milimol, por lo tanto, a pesar de que no es una reproducción exacta del estudio, vas a ver que es muy, muy parecido utilizar Ringer lactato a solución Harman.
Este estudio, por ejemplo, ha sido de los más famosos y fue del año 2017. Fue hecho sobre todo en pacientes pediátricos en más de 43 hospitales infantiles con más de 36,000 pacientes con sepsis y choque séptico, a los que reanimaron con dos tipos de soluciones. En este caso fue soluciones balanceadas, que usaron el Ringer lactato, y soluciones no balanceadas, que es la solución salina 0.9. Y como puedes ver, realmente la mortalidad no se modificó tanto, pero si te fijas, la prevalencia de lesión renal sí se modificó. Por lo tanto, a pesar de que la mortalidad no hubo una significancia estadística entre usar soluciones balanceadas o no, la prevalencia de lesión renal sí fue mayor en pacientes a los que utilizaron soluciones no balanceadas. Y esto tiene una explicación, porque el hecho de utilizar soluciones no balanceadas, como la salina al 0.9%, contienen grandes cantidades de cloruro de sodio. Y esto lo que lleva es que el paciente haga una hipernatremia en conjunto con una hipercloremia, y esto va a provocar pues una acidosis metabólica, lo que lleva a procrear una lesión renal aguda. Por lo tanto, en este análisis retrospectivo se llegó a la conclusión de que a las 72 horas, a los pacientes que habían reanimado con soluciones no balanceadas, es decir, salina, pues se vio una mayor asociación con lesión renal aguda y una duración más larga en los vasoactivos. Por lo tanto, en este estudio sí se inclinan más hacia el uso de soluciones balanceadas, que en este caso pues sería el Ringer lactato, o si lo quieres comparar a soluciones que utilicemos en Latinoamérica, pues sería la Harman. Luego tenemos una infinidad de estudios, como es el SMART, en el que se apoya a las soluciones balanceadas para una menor mortalidad, en la que no hay ningún cambio, como el BASIX, o una disminución de la lesión renal aguda, como el SMART 2. Sin embargo, ese es uno de los estudios más recientes, que es el Plus Trial, que fue hecho por el New England. Fue un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos. Se hizo en Australia y Nueva Zelanda. Prácticamente lo que hicieron fue asignar pacientes al azar, en los que se le hicieron, a la mitad le administraron Plasma Light y a la otra mitad solución salina. Fueron alrededor de 5,000 pacientes, y el volumen que administraron fue prácticamente el mismo. Para el grupo de Plasma Light fueron 3.7 litros, para el grupo de solución salina fueron 3.9 litros, en un promedio de 9 días. Y lo que vieron ellos es muy interesante, porque la mortalidad, a fin de cuentas, en ambos grupos fue muy cercana. Sin embargo, el pH a nivel arterial se vio que disminuía de manera significativa en el estudio que utilizaron solución salina, que significa, es lo que nos he estado platicando, que es la hipercloremia asociada a este tipo de soluciones no balanceadas. Y el nivel de cloro, obviamente, pues en la salina aumentó, y esto puede llevar a un mayor grado de complicaciones y un mayor grado de lesión renal aguda, que a pesar de que no modifique la mortalidad, la morbilidad de tu paciente en el área de urgencias o terapia intensiva sí se va a ver afectado. Al igual que, si te fijas en el análisis, en el único lugar en donde se alejan es hacia la lesión renal aguda. Por lo tanto, lo que demuestran en el Plus Trial es que el utilizar soluciones balanceadas disminuye el riesgo de provocar lesión renal aguda, y esto es simplemente porque el utilizar solución salina al 0.9%, por su cantidad excesiva de cloro, pues lleva a una acidosis metabólica hiperclorémica, lo que va a aumentar la morbilidad de tus pacientes, sin un impacto real en la mortalidad, como vamos a ver ahorita, que no depende del tipo de solución, sino de la cantidad. Otro estudio que se realizó fue el SMART, en el que se metieron más de 15,000 pacientes y se puso a comparar el Ringer lactato versus la solución salina. Ahora, hemos estado hablando de los efectos deleterios del cloro en cuanto a la acidosis metabólica, pero eso también tiene efectos sobre el sistema inmune y la vasoconstricción renal, y todos esos efectos simplemente van a provocar que tu riesgo de lesión renal aguda sobreañadida a la sobrereanimación de líquidos pues aumente. Y si lo vemos en las tablas, en el grupo en el que utilizaron solución salina se vio un incremento ligero en la mortalidad en comparación a la solución balanceada, al igual que la probabilidad de mortalidad. Por lo que tanto, este estudio concluye que en los pacientes en los que se utilizó cristales desequilibrados hay una menor mortalidad hospitalaria a los 30 días en comparación con el uso de la solución salina. Y mucho tiene que ver el uso y la cantidad que contiene el cloro en cuanto a la solución salina al 0.9%. Por lo tanto, como vemos en los estudios SMART, en los estudios Plus, en los estudios CSIC, realmente no importa en la mortalidad cuál tipo de solución utilices, sino cuándo la utilices. Por lo tanto, hay que saber cuáles son las indicaciones precisas que tiene administrar volumen y cuándo no las tiene. Sin embargo, se ha visto en conclusión que la solución salina 0.9% en reanimación agresiva puede llegar a tener mayor grado de complicaciones, sobre todo por la vasoconstricción renal, la disminución del sistema inmune y la acidosis metabólica ocasionada por la hipercloremia. Sin embargo, cualquiera de las dos soluciones bien llevadas a un estado de eubolemia no representan una ventaja importante la una sobre la otra.
Conocemos el beneficio que tiene administrarle vasopresor de manera precoz a un paciente que se encuentra en estado de choque séptico. Sin embargo, esto tiene un detalle importante a tomar en cuenta, que el paciente tiene que haber estado o haber sido reanimado de manera correcta. Porque, ¿qué sucede si yo le pongo vasopresor, por ejemplo, norepinefrina, a un paciente que no ha sido reanimado y por cualquier razón que te guste, el paciente se encuentra en un estado de hipovolemia? Vamos a suponer que el paciente tiene un choque séptico de foco abdominal que le estuvo produciendo que no pudiera tolerar vía oral en más de 3, 5 días y aparte de eso tuvo diarrea. Pues lo que vamos a provocar con la norepinefrina es aumentar las resistencias vasculares y aumentar la contractilidad de un corazón que no tiene volumen sistólico. Entonces prácticamente vamos a estar oprimiendo una botella que se encuentra vacía, y esto tiene su nombre, que se conoce como la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y se caracteriza por sobre todo un estado hiperdinámico en el que el ponerle un vasopresor a un paciente en un estado de hipovolemia, lo único que produce al aumentar la contractilidad en las resistencias vasculares periféricas es una obstrucción dinámica en el tracto de salida, y lo vamos a identificar mediante ultrasonido. Si lo vemos, por ejemplo, en un Doppler transesofágico, lo vamos a identificar como una obstrucción de la válvula mitral hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo o hacia donde mediríamos, por ejemplo, el BTI. Por lo tanto, este paciente, en vez de mejorar con la administración del vasopresor, lo único que vamos a provocar es que empeore. Y esto no es porque el vasopresor no está haciendo su trabajo, simplemente significa que el paciente no tiene un buen volumen sistólico. Por lo tanto, al usar vasopresores hay que cuidar de manera precoz que el paciente no tenga una alta sospecha de hipovolemia o que no haya sido reanimado. Por lo tanto, si yo ya empiezo a administrar una epinefrina es porque tengo la seguridad de que el paciente se encuentra mínimo en un estado de euvolemia o que no ha perdido volumen y que lleve a deplorar mi terapéutica más que producir un beneficio. Dentro de la reanimación conocemos que prácticamente hay 4 formas en las que podemos pasarle líquidos o cristaloides a un paciente de manera intravascular, ya sea para hacerle un reto de líquidos o pasarle la famosa carga, dejarle líquidos de mantenimiento, por ejemplo, que sea de 15 a 30 mililitros de kilo día, o en caso de que sea renal 15 mililitros kilo día, en caso de que el paciente no tenga ninguna forma de acceder de manera enteral a la hidratación, o que durante la nutrición parenteral o enteral le estemos dando ya también líquidos o como diluyente en toda la base de medicamentos o infusiones que utilizamos dentro de terapia intensiva o de urgencias. Sin embargo, conocemos que todos estos líquidos a fin de cuentas llevan a un cúmulo diario y balances positivos, lo cual está más que demostrado que aumenta la mortalidad de tus pacientes. Conocemos el reto de líquidos clásico, que es de 500 a 1000 mililitros como bolo único. Sin embargo, esto se vio que excedía el volumen necesario de un paciente y lo llevaba a mayor grado de complicaciones. Por lo tanto, le llamaron de una manera más benévola, haciéndolo como mi reto de líquidos. Se calcula de 3 a 4 mililitros por kilogramo y da aproximadamente en un paciente de 70 o 85 kilogramos de 350 a 500 mililitros, que es aproximadamente lo que contendría un vaso de agua. Y conocemos la famosa escala de reanimación en sepsis, que es ROSE, por sus siglas en inglés de ROSA, en la que tenemos una fase de reanimación o una fase de instauración en la que el paciente puede beneficiarse de volumen, como ya vimos, es en los primeros minutos u hora cero, y prácticamente las guías de sobreviviendo a la sepsis nos ponen con un nivel muy bajo de evidencia y de poca recomendación el uso de 30 mililitros por kilo en la primera hora. Por lo tanto, actualmente se aconseja evaluar el estado clínico del paciente, investigar realmente si el paciente tiene una alta sospecha de haber perdido volumen, y si esto no lo tiene, irnos con los líquidos de manera restrictiva buscando la euvolemia. Y la siguiente fase es la optimización, en la que vamos a mantener al paciente en un estado intermedio, ni hipervolemia ni hipovolemia. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando en el estado de sepsis, tanto o choque séptico, es que el paciente mantenga una euvolemia suficiente para que el volumen sistólico sea adecuado y mantenga un buen grado de perfusión, tanto cerebral, coronario como renal. Y por último, el estado de estabilización, donde prácticamente buscamos un grado adecuado de homeostasis que va o está dentro de la primera semana. Y posteriormente, ya cuando hemos resuelto el estado de sepsis mediante antibióticos, vasopresores, etcétera, lo que sigue es quitarle ese exceso de volumen al paciente que le va a provocar más daño, que por ejemplo el edema agudo pulmonar, el edema de la cápsula renal, el edema intestinal, y todo eso se hace mediante la evacuación, que es la última fase. Para la fase de evacuación podemos recurrir a varias terapéuticas. Una es, por ejemplo, la terapia de sustitución renal en caso de que el paciente no mejore su uresis, en el que vamos a hacer una terapia de ultrafiltrado para depletarle ese volumen que excedimos nosotros de manera inadecuada, o el uso coadyuvante de diuréticos, como por ejemplo la furosemida. Otra de las preguntas que debo de hacerme es si mi paciente es respondedor o tolerador a volumen, que no es lo mismo, porque a pesar de que mi paciente
pueda responder a volumen, no necesariamente significa que ese volumen era necesario, simplemente puede significar que mi paciente tolera la terapéutica que yo estoy haciendo sin realizar un daño. Y eso se explica con la siguiente analogía. Tú cuando tienes un vaso a la mitad, puedes decir el vaso está medio lleno, está el vaso medio vacío. Sin embargo, el hecho de que yo piense que está medio vacío no significa que necesariamente tengan que llenarlo hasta el tope, porque el hecho de que yo quiera llevar a mi vaso o a mi paciente a un estado completo de volemia o de hipervolemia, lo único que va a provocar es que ese volumen va a terminar por derramarse y va a salirse del espacio donde yo originalmente lo quería. Entonces, el hecho de que tu paciente responda cada vez que le pasas volumen probablemente pueda significar que tu paciente tiene una buena funcionalidad cardíaca, que por el mecanismo que ya vimos de Frank Starling está respondiendo al estiramiento de las miofibrillas cardíacas, pero esto no necesariamente significa que tu paciente de manera inicial necesitaba ese volumen. Por lo tanto, podemos ir cambiando el concepto de respondedor a volumen a tolerador de volumen, es decir, mi paciente con la carguita de 1000 de Hartmann que le pasé no le pasó nada, pero debo de preguntarme yo, ¿realmente la carguita o el volumen de cristaloides era necesario? Ahora, la definición nos marca que un paciente que es respondedor a volumen es aquel que aumenta de 10 a 15% su volumen sistólico ante la administración de volumen intravascular. Y esto tiene mucho sentido porque es lo mismo que hemos estado platicando. Si yo le paso el volumen a mi paciente y el paciente mejora su funcionalidad cardíaca, pues significa que el paciente toleró, no tanto que respondió a volumen. Ahora, ¿cómo sé que mi paciente necesita o no necesita volumen? Para eso hay múltiples pruebas que se han hecho. La variación del diámetro de la vena cava superior, de la cava inferior, de la vena yugular, la variabilidad del BTI. Sin embargo, todas estas pruebas tienen especificaciones muy particulares de cómo fueron hechas. Por ejemplo, la mayoría de las pruebas de respuesta a volumen, en primero están hechas en pacientes ventilados que tienen una sedación profunda, incluso que están en bloqueo neuromuscular, que tienen cierto tipo de peso, cierto tipo de volumen, cierto tipo de PIB. Y esto está hecho porque las variaciones dentro de la presión intratorácica por cada respiración son las que se miden y se evalúan como respuesta a volumen. Ahora, ¿qué sucede si mi paciente no está intubado, si mi paciente no está bajo sedación profunda en la que su volumen tidal cambie con cada respiración? Bueno, pues el sesgo de cada una de las pruebas dinámicas, por ejemplo, por ultrasonido que yo realice de respuesta a volumen, pues van a ir cada vez más sesgadas. ¿De qué manera me puedo acercar? Si mi paciente no cumple las características especiales que me pide el artículo original, pues utilizar la mayor cantidad de variables que tenga a mi disposición, es decir, no solamente utilizar la vena cava inferior, utilizar el BTI, la vena cava inferior, si puedo hacer un Vexus, un ultrasonido pulmonar, una vena yugular, una variabilidad de la vena yugular interna, y el conjunto de todas estas sumado a los antecedentes de la historia clínica del paciente, me deberían de orientar acerca de si necesita o no necesita volumen, ya que si con una sola variable yo paso volumen, lo único que voy a provocar es poner en riesgo al paciente, ya que yo mido la vena cava, por ejemplo, y veo que está menos de 1 y le paso una carga, y a las 8 horas vuelvo a ver que está por debajo de 1 y le vuelvo a pasar otra carga, pues realmente lo único que voy a provocar es que voy a terminar encharcando a mi paciente en vez de provocarle un beneficio real que me va a quitar de la causa verdadera por la que ese paciente está en hipotensión o está con una incongruencia hemodinámica en ese momento. Una de las pruebas clínicas que ha tomado mayor auge en los últimos tiempos es el levantamiento pasivo de piernas. Es una prueba muy sencilla en la que yo pongo al paciente primero en semi-Fowler, luego elevo las piernas en alrededor de 60 a 90 segundos para crear un vaciamiento de las venas de las piernas prácticamente, lo que le va a producir al paciente en una autocarga aproximada entre 350 a 450 mililitros, lo que va a irse al aumentar el volumen sistólico. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un llenado capilar. Lo hago antes de hacer levantamiento pasivo de piernas en 6 segundos y con levantamiento pasivo de piernas, si hay una diferencia en más del 25% y disminuye el llenado capilar, qué sé yo, a 4.5 a 5 segundos y ese gap se identifica de manera objetiva, puedo saber que el paciente podría beneficiarse de una respuesta a volumen sin haberle hecho la terapéutica. Es decir, yo le hice una autocarga de cristaloides al paciente y verifiqué que necesitaba o podía beneficiarse de líquidos sin haberle pasado, por ejemplo, el minidrato de líquidos, donde una vez que yo ya pasé ese volumen, pues no hay vuelta atrás porque ese volumen ya se quedó dentro del paciente y va a provocar beneficio o va a provocar un evento deleterio, independientemente de si el paciente necesitaba o no necesitaba ese volumen. El año pasado salió un artículo en New England que fue muy controversial porque prácticamente tumbaba a todos aquellos que estamos buscando una terapia restrictiva o una terapia de eubolemia en el paciente crítico, porque lo que decía es que la terapia restrictiva tenía la misma mortalidad que la terapia conservadora, la terapia habitual en choque séptico. Se hizo en Europa 31 terapias intensivas con más de 1.552 pacientes y prácticamente lo que te decía es que daba lo mismo pasarle una alta carga de volúmenes o una poca carga de volumen al paciente con sepsis. Entonces prácticamente nos vino a romper el corazón a todos aquellos que creíamos en la restricción de líquidos, en lo que creíamos en la bulimia. Sin embargo, bien como dice papá de Leti, el diablo es puerco, y si analizamos el artículo con detenimiento, vamos a ver
que en los pacientes que tuvieron una terapia restringida fue de 1.798 mililitros al día, con un balance acumulado de 10.000 mililitros o prácticamente 10 litros a los 5 días, y la terapia estándar fue de 3.811. Entonces, si te fijas, el gap por día y acumulado varió de 750 mililitros hasta 1 litro. Entonces, aquí hay dos cosas: o los dos pacientes se trataron de manera restringida, o a los pacientes con terapia estándar no se le dio el volumen que recomiendan, por ejemplo, las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, esto nos crea la pregunta de si realmente la mortalidad no se identificó una diferencia porque ambos pacientes se trataron de manera restrictiva. Ahora, si nos vamos a la terapia, a la gráfica de Kaplan-Meier, vamos a ver que donde sí hubo diferencia, fíjate cómo en el soporte respiratorio hubo una marcada diferencia entre aquellos que tuvieron una terapia restrictiva, que son estos de la izquierda, versus aquellos que tuvieron una persistencia o una terapia estándar. Por lo tanto, aquí estamos demostrando que la diferencia tan solo de 750 o 1.000 mililitros al día pueden hacer la diferencia entre que tu paciente genere una falla respiratoria aguda, por ejemplo, por edema agudo pulmonar, y lo lleve a caer a ventilación mecánica invasiva simplemente por haberle creado un balance positivo acumulado que se pudo haber evitado simplemente dejándole la hidratación de manera enteral y quitándole la solución de base cuando este paciente ya no lo necesitaba. Por lo tanto, si vemos las complicaciones que tiene pasarle grandes volúmenes de cristaloides, varían desde el sistema nervioso central, aumentando el riesgo de edema cerebral, por ejemplo, en el paciente neurocrítico, en el sistema cardiovascular, aumentando el edema miocárdico, decretando el volumen de eyección. El sistema respiratorio claramente aumenta el edema agudo pulmonar, aumenta el edema intestinal. Entonces, a veces, por ejemplo, el paciente tiene un estado de malnutrición del paciente crítico simplemente porque la tripa está toda edematizada y no tiene una buena absorción de nutrientes. Al igual, por ejemplo, de un aumento de las enzimas hepáticas simplemente por edema de la cápsula hepática. Y esto también se ve en el manejo de la lesión renal aguda, donde queremos pasarle altos volúmenes de cristaloides a un paciente con lesión renal aguda, buscando que orine, y lo único que provocamos es que la cápsula del riñón se dematice, y esto provoca que el flujo sanguíneo disminuya, y este paciente nunca va a mejorar con líquidos porque prácticamente ya está todo hematizado. Lo metes, por ejemplo, a una terapia de sustitución renal, lo evacúas, le quitas la solución de base y el paciente vuelve a orinar como si nada porque ya se descongestionó lo que ya estaba congestionado por las soluciones de base que le estuvimos pasando de manera indiscriminada. Entonces, si lo vemos de manera de resumen, una solución cristaloide mal utilizada lleva a edema multiorgánico, coagulopatía dilucional en el caso de sepsis, lleva a disminuir los grados o miligramos de hemoglobina por litro por anemia dilucional, y un desbalance hidroelectrolítico, principalmente hablando del cloro, por ejemplo, en caso de utilizar solución salina, y que va a aumentar el estado de acidosis metabólica, disminuyendo el pronóstico del paciente. Entonces, pues así como dijo Juanga, en la base de los cristaloides o el uso de las carguitas o las soluciones de mantenimiento, pues no vale la pena, y hay que darnos cuenta de eso. Todo paciente que ya empiece a tolerar la vía enteral, hay que guiarnos o hay que desviar la hidratación de la vía intravenosa hacia el enteral y utilizar el intestino siempre que sea posible. Entonces, los que nos queda es preguntarnos cuándo sí le debo pasar hemoderivados o cuándo le debo pasar cristaloides al paciente. Fuera de estas 6 indicaciones, realmente no hay ninguna. Mi paciente llegó deshidratado. Bueno, pues vamos a restituir los cristaloides, guiados por metas clínicas, sobre todo, o dinámicas por ultrasonido. Mi paciente llegó con desbalance electrolítico, pues vamos a reponer y encontrar la causa que llevó a ese desbalance en los electrolitos. El paciente llegó sangrando, la hemoglobina, por ejemplo, bajó por debajo de 7. Bueno, vamos a considerar la transfusión también restrictiva, cuidando el 1-1-1, y viendo que ya está más que demostrado que aquel paciente que yo transfundo de manera abusiva aumenta la mortalidad. Mi paciente necesita nutrición, por ejemplo, y no puedo utilizar el intestino, pues bueno, voy a darle nutrición parenteral. Entonces ahí mismo va el estado de hidratación. Aquellos medicamentos, por ejemplo, enfermería que necesita diluir, ahí van también líquidos. O mi paciente, por ejemplo, está en choque circulatorio y está en fase de resucitación, yo debo de administrar o asegurarme de que el paciente entre a un estado de eubolemia en conjunto con el vasopresor o inotrópico, lo que sea que necesite ese paciente al momento, siempre y cuando vaya yo a estar cuidando no utilizar un vasopresor en un paciente que está con hipovolemia, porque esto puede llegar a aumentar las complicaciones, como ya vimos, que es el famoso el boto en el caso de la obstrucción dinámica del ventrículo, de la salida del ventrículo izquierdo. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo identifico que el paciente ya se congestionó? Pues yo lo debo evaluar muchísimo antes de que ya tenga edema en las piernas, de que el paciente ya esté hinchado como una esponja o que ya prácticamente no se pueda mover de lo dematizado que esté. O sea, necesito tener signos objetivos que me digan cuándo detenerme. Y una de las variables más objetivas actuales, pues es el ultrasonido, porque no es lo mismo que yo tenga un pulmón o que esté reanimando un pulmón que tiene un patrón A, en el que yo veo que no hay un dato de congestión clara, a que yo intente o me pregunte si deba reanimar a un paciente o seguirle poniendo soluciones a un paciente que claramente tiene un patrón B con más de 3 líneas B en 2 puntos pulmonares, y en el que este paciente lo único que voy a provocar es aumentar el riesgo de falla respiratoria. Y variables
para encontrar que el paciente ya se encuentra congestionado por ultrasonido. Hay mucho, una de las más sencillas es la del pulmón. Podemos evaluar el BTI, ver si está más de 24, algunas bibliografías dicen más de 21, si hay un buen llenado de las cavidades cardíacas, sobre todo del lado izquierdo, ver o la puntualidad del Vexus, y todo esto se resume a esto. Yo hago pulmón, yo hago corazón, yo hago Vexus, yo hago riñón, identifico que mi paciente no tiene criterios que se conjunten, de que responda a volumen. Bueno, pues mi pregunta aquí es, o la respuesta más bien es que no necesita volumen, por lo tanto, si mi paciente continúa hipotenso, yo debería de evaluar de manera integral si no hay algo más que esté provocando esa caída de la presión arterial, como lo es, por ejemplo, un choque obstructivo, que no haya hecho un hemotórax masivo, que no haya hecho un choque cardiogénico, que no se haya infartado, que no tenga una bradicardia severa o incluso una taquicardia severa que esté provocando inestabilidad. Aquí como conclusión es que el paciente hipotenso no necesariamente es igual a volumen, y variables para determinar que el paciente ya está congestionado. Hay muchísimas que se pueden hacer a pie de cama, tanto clínicas y sobre todo objetivas dinámicas con el ultrasonido. Y ya como conclusión, yo puedo tomar que los líquidos ya sabemos que aumentan la precarga por mecanismo de Frank Starling, que va a llevar a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial, siempre y cuando se encuentre un corazón sano. Y conocemos que el paciente con sepsis de un tercio, incluso hasta la mitad, tienen disfunción diastólica en conjunto con disfunción diastólica. Por lo tanto, al pasar volumen, yo debería de preguntarme si mi paciente va a responder el mecanismo de Frank Starling por todas las comorbilidades que lo rodean, recordando que uno de los principales daños en sepsis es endotelial. Por lo tanto, todo el volumen intravascular que yo pase, realmente a los pocos minutos o a las pocas horas se va a fugar de ese espacio hacia el intersticio, provocando que el espacio intersticial aumente, y ese gap para difusión de oxígeno entre el espacio intravascular y la célula pues se va a hacer cada vez mayor. Ahora, el uso de norepinefrina de manera precoz lo sabemos de manera benéfica siempre y cuando el paciente se encuentre ya reanimado o en un estado de eubolemia, esto para no provocar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, no hay un cristaloide que sea superior a otro en cuanto, por ejemplo, Harman o Ringer lactato y salina, porque la verdadera pregunta no es cuál cristaloide, sino cuándo utilizarlo. Ahora, si ya voy a utilizar cristaloide, preferentemente la movida se va orientando hacia las soluciones balanceadas por la menor cantidad de cloro, ya que sabemos que la hipercloremia aumenta el índice de acidosis metabólica y lesión renal. Y si mi paciente tolera vía oral, y esto me lo tengo que dejar bien claro, la solución de base o de mantenimiento no tiene ninguna cabida, y debo dejar que el paciente absorba, en caso de que, por ejemplo, tenga coherencia hemodinámica, los líquidos o el estado de hidratación que él mismo necesite eh, mantener, sin tener o buscar mantenerle yo un volumen intravascular en base a cristaloides intravenosos. Ahora, no, o una sola variable de respuesta a volumen no me sirve, sino todo el conjunto, tanto de la historia clínica con los antecedentes, cuántos días lleva ese paciente hospitalizado, cómo va el balance global, y el conjunto de varias variables es lo que me va a responder si mi paciente responde o no responde a volumen. ¿Cuántas variables utiliza? Pues las que tengas a la mano, entre más, mejor. En este caso, de variables para disminuir el grado de probabilidad de error. Este es un grupo de Telegram en el que pueden escanear el código y subimos artículos de urgencias y medicina crítica de manera continua. El contacto en caso de que haya alguna duda o algún comentario, y toda la bibliografía de la placa. Y para aquellos que les interese, esta es una carpeta de Drive que contiene toda la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Simplemente tienen que escanear el código QR, los va a enviar a una carpeta de Google Drive, donde nada más les va a pedir tener una cuenta para poder descargarlos de manera gratuita. Y por mi parte sería todo para que continúen con el simposio. Hasta luego. Excelente, muy buena charla, honestamente.